Bueno, hola, buenos días a todo el mundo. Disculpar estos minutillos de retraso, pero bueno, son los temas del directo que a veces nos traen estas pequeñas sorpresas. Espero que la inmensa mayoría de vosotros ya hayáis podido corregir el link y estéis en línea con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa enormemente dada la situación en la que estamos. Ya venía siendo habitual, pero con temas de la pandemia por el medio, pues la verdad es que cobra mayor relevancia la optimización de las rutas para poder llegar a mucha más demanda de la que existía hasta hace tan solo unos meses en temas tan importantes como e-commerce o cualquier tipo de reparto capilar. La ponencia de hoy se llama Claves del éxito y fracaso en la optimización de rutas. Hablaremos de una manera generalista de los problemas que hoy en día tiene la distribución logística. Nos vamos a centrar también en los escollos comunes que son prácticamente los mismos para cualquiera que sea al reto de intentar planificar optimizadamente por rutas de transporte y de las ventajas de utilizar herramientas que están precisamente orientadas a este tipo de optimización. Contamos para ello con Adela Ruiz Domínguez, que es la directora del área de sistemas de optimización del Instituto Tecnológico de Informática, empresa fabricante de Routine Maps, que es la herramienta sobre la que ampliamente podremos comentar cualquier cosa al final de la ponencia. Sin más demora, porque había una presentación un poquito más extensa, pero como el tiempo se nos ha comido, pues nada, yo cedo la palabra ya directamente a Adela para que nos ilustre con su ponencia. Muchas gracias a todos, repito, y adelante, Adela. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Voy a intentar ir un poquito deprisa, no es muy fuerte, pero bueno, vamos a ello. Bueno, en primer lugar me voy a saltar la presentación de ITI, aunque sí que quiero ubicarnos dentro de un área de investigación que forma parte del ITI desde hace muchísimos años. Ya hemos cumplido 25 años el año pasado, y que es el área de sistemas de optimización inteligente donde trabajamos nosotros. En este área lo que hacemos es aplicamos enfoques científicos a la toma de decisiones sobre la mejor manera de diseñar y operar sistemas bajo unas condiciones de escasez de recursos. Eso es lo que se llama investigación operativa, y lo que hacemos es desarrollamos métodos exactos, heurísticas y metaheurísticas para resolver problemas muy enfocados a la cadena de suministro y a la logística. ¿Y por qué elegimos este ámbito para desarrollar nuestros modelos y nuestras soluciones? Pues por dos motivos. Por un motivo, porque es un sector que, como se ha demostrado, que es esencial, porque la competitividad de las empresas está muy ligada a la competitividad de la gestión de la cadena de suministro, y porque siendo eso así, ocurre que el entorno es un entorno extremadamente complejo, con una gran escasez de recursos para los retos que debe afrontar, y por lo tanto es un área llena de oportunidades. ¿Por qué es un ámbito tan complejo? Bueno, y además cada vez lo es más. Pues porque cada vez más el foco es el cliente, esto lo escuchamos constantemente, tenemos que atender constantemente sus necesidades y deseos en cuanto a plazos de entrega cada vez más cortos, precios cada vez más competitivos y una personalización cada vez mayor. Eso lo que hace es que en lugar de simplificarme las operaciones porque tengo mucho tiempo para hacerlas, porque son pocas operaciones y pocos productos los que tengo que aprender y los que tengo que gestionar, y por lo tanto los puedo agrupar, pues lejos de eso se convierte en un problema donde todo se multiplica por varios órdenes de magnitud, ¿vale? Y si somos capaces de enfrentarnos a eso y de dar respuesta a esos clientes, pues vamos a perder una posición competitiva frente a otros competidores, ¿vale? Otro factor que también cada vez va en aumento y que ha hecho que la complejidad de la cadena de suministro sea mayor es la globalización de las operaciones. Antes venimos de hace muchos años, hace décadas, pues teníamos entornos donde los proveedores estaban muy cerca
de los fabricantes. Teníamos clústeres, muchos de ellos siguen existiendo, pero por debajo hay muchos proveedores que están muy lejos de nosotros. Traemos piezas de China, traemos piezas de Asia en general, ¿vale? También de Sudamérica, de países del este, para abaratar costes. Se han ido deslocalizando los proveedores porque era más barato, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace eso? Pues que los tiempos de respuesta ante cualquier incidente aumentan y, por lo tanto, la capacidad de respuesta ante desviaciones pues es más complicada. Y si quiero ser capaz de dar esa respuesta, tengo que poner en marcha mecanismos muy complejos, ¿vale? Por supuesto, las operaciones en sí mismo de la cadena de suministro ya hace muchas décadas que se vienen estudiando por diferentes ámbitos de la ciencia, tanto de gestión de operaciones, no solo de investigación operativa, también de gestión de las operaciones e incluso en el ámbito militar. Y luego hay multitud de tendencias de gestión de la cadena de suministro que lo que hacen es complican esto más, como el just in time, como la gestión de almacenes remotos, etcétera. Pues lo que hacen es, bueno, pues me ofrecen unas ventajas muy interesantes a cambio de una complejidad muy importante, ¿vale? Que si soy capaz de hacerla, de gestionarla bien, pues me ofrece una ventaja muy importante. Y como teníamos poco, aparece la crisis de COVID, que lo que hace es que la demanda física está fuera de control, que hay unos cambios en los hábitos de consumo tremendos, que hay un crecimiento de e-commerce brutal y que además cambian constantemente de un día para otro las regulaciones, los horarios, el entorno, etc. Y esto nos lleva a tener que estar realizando dentro de la gestión de la cadena de suministro una adaptación constante. No obstante, podemos decir que la capacidad de respuesta en general del sector logístico en esta crisis ha sido excepcional y en ningún momento, aunque ha habido lineales vacíos, como decía nuestra compañera Carol, que tenía que estar aquí hoy y no puede, desde aquí le mandamos un besito, no es lo mismo lineales vacíos que desabastecimiento. Los lineales vacíos se han producido porque los consumidores hemos sido más rápidos que el suministro, pero hemos podido comprobar que pese a los sustos iniciales de papel higiénico y demás, pues el abastecimiento no se ha interrumpido. Esto es un entorno que se llama VUCA. Voy a pasar muy rápido por aquí, pero lo que significa es que nos movemos en un entorno, en unas circunstancias donde todo es muy volátil, muy incierto, y además lo que pasó ayer no me sirve para predecir o para determinar lo que me va a pasar mañana, y lo que hoy me va bien no tiene por qué funcionarme bien mañana, porque cambia demasiado deprisa, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Pues tenemos que trabajar esos 9 conceptos que veis aquí: prevención, automatización, innovación, flexibilidad, capacidad de adaptación, poder simular, poder ver qué pasa así, una gran comunicación y coordinación entre todas las áreas de la cadena de suministro y un control para saber, un control muy exhaustivo sobre las operaciones para saber qué es lo que está pasando, ¿vale? En estos entornos, todo este tipo de actuaciones o de características son muy importantes en el día a día, pero son muchísimo más importantes en situaciones de excepción e incertidumbre, porque las cosas no sabemos si determinadas medidas que han funcionado bien en el pasado van a volver a funcionar bien en este entorno. Por eso es tan importante el control, la comunicación y la coordinación, y también es muy importante la capacidad de adaptación y que tengamos unos sistemas muy flexibles que puedan adaptarse a estos entornos. Entonces, al final, en estos entornos lo que se ha demostrado es que en la medida en la que los sistemas son capaces de adaptarse, la empresa tiene una mayor capacidad de reacción, porque es imposible absolutamente abordar entornos tan complejos y cambiantes de otra forma. Los seres humanos no tenemos esa capacidad. De hecho, hay montones de casos de empresas que, entre
habrían apagado los sistemas para poder hacer frente a las situaciones que hemos vivido con COVID, porque los sistemas eran demasiado rígidos para poder adaptarse a las circunstancias en las que estábamos viviendo, ¿no? ¿Cómo podemos tener ese control? Pues evidentemente el control pasa por la digitalización. Si no estamos digitalizados, no sabemos lo que está pasando con nuestras operaciones, no sabemos lo que está pasando en el entorno, en el mercado, con nuestros proveedores. Y cuando lo sabemos es demasiado tarde. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener entornos digitalizados, sobre todo en la gestión de la cadena de suministro y en la logística, y en eso se ha avanzado mucho y se sigue avanzando muchísimo. Hay almacenes de carga robotizados, tenemos multitud de herramientas para la localización y el guiado de los vehículos que nos pueden ayudar ante cambios de ruta, cambios en la red, etcétera, y para la planificación tenemos información en tiempo real de tráfico y también de tráfico simulado. Todos hemos hecho alguna vez una planificación de un viaje o de un desplazamiento y entras en Google, es tan sencillo como entrar en Google Maps y quiero ir de tal sitio a tal sitio, le puedes cambiar el día y la hora y ves que te ofrece una ruta alternativa porque ese día y esa hora pues normalmente hay más tráfico por una que por otra, etcétera. Es decir, eso ya lo tenemos al alcance de nuestras manos. Tenemos al alcance de nuestras manos y lo estamos disfrutando, vamos, tampoco hace falta estar a la última. Hay coches que aparcan solos, no hace falta que sean de alta gama, hay muchos coches ya de una gama media que aparcan solos, que tienen sensores de lluvia, en que el limpia se enciende automáticamente o que la luz se enciende cuando entras en un túnel. Y luego ya, pues bueno, nos podemos acercar ya a la conducción autónoma, donde sí que es verdad que ahí ya es un paso más y requiere un nivel de conectividad y de automatización y de digitalización, no solamente de nuestro vehículo, sino del entorno también, ¿vale? Pero ahí estamos. Todo este tipo de herramientas, que es lo que nos permite control, lo que decía al principio, ¿no? Es esa necesidad, esa información, ese saber qué está pasando, ¿vale? Nos permite también ganar eficacia, reducir errores. En la medida en la que los procesos están digitalizados, disminuimos el error humano, ¿vale? Y como son más rápidas las máquinas que las personas habitualmente, ¿vale? Pues ganamos en eficacia. En definitiva, mejoramos las operaciones mediante soluciones de digitalización, automatización y también de, por supuesto, integración de sistemas, sincronización de sistemas. Eso me facilita la comunicación, que también hemos dicho que era un factor muy importante, y de estandarización de procesos para saber y poder hacer esas simulaciones y poder predecir qué pasa si o tengo procesos estandarizados o difícilmente voy a saber cuáles, o voy a poder estimar cuáles son las consecuencias de una determinada actuación. ¿Vale? Bien, nosotros en el área en la que nosotros trabajamos, que os he comentado antes que era sistemas de optimización inteligentes, no trabajamos en digitalización, necesitamos un nivel de digitalización mínimo para poder empezar a trabajar nosotros, porque necesitamos una cosa que es muy importante, que son los datos, pero nosotros en lo que trabajamos es en optimización. La optimización consiste en encontrar la solución óptima a un problema, y eso, como nosotros lo trabajamos con un enfoque científico, pues lo traducimos a una función matemática o a una heurística, donde pues las restricciones que tenemos de recursos limitados las convertimos en lo que llamamos restricciones, y el objetivo que tenemos pues lo convertimos en una función objetivo, que es maximizar o minimizar, habitualmente maximizar cumplimiento, minimizar costes, ¿vale? Viene a ser algo por el estilo, ¿vale? ¿Esto cómo lo aplicamos a la logística? ¿Esto qué tipo de aplicación tiene a la logística? Y vamos a centrarnos ya en la parte de la distribución, la parte no de la cadena de suministros, sino la parte de la distribución. Bueno, pues esto normalmente lo explicamos a partir de un problema muy sencillito, que es como el problema más pequeñito que podemos encontrar en logística, que es: quiero saber cuál es la ruta mejor, la ruta óptima, ¿vale?, para visitar un número determinado de ciudades, de puntos, de tiendas, de destinos, de clientes, de proveedores, ¿vale? Lo que sea. Ese sería el problema. ¿Cuáles serían las soluciones?
pues todas las posibles rutas, todos los órdenes diferentes que puedo seguir, las secuencias diferentes que puedo seguir para realizar ese recorrido y visitar a todos mis clientes. Pero la óptima será aquella que los recorra en la menor distancia, si ese es el objetivo que me he marcado. ¿Vale? En un ejemplo muy sencillo de 5 visitas, que es un ejemplo pequeñito, imaginaros que estos fuera un mapa y estas fueran los 5 clientes a los que tengo que visitar, pues a pesar de ser pequeño no parece obvio cuál es el mejor recorrido. Empieza por el 1, luego el 2, el 3, el 4, el 5, o es mejor hacer 4, 3, 2, 1, o tal vez 2, 5, 4, 3, 1. No es nada evidente. Hay alternativas para todo, pero no es evidente. Si quisiéramos estar seguros de que estamos eligiendo la óptima, podríamos explorar todas las posibles soluciones que hay. En este dibujito estáis viendo todas las posibles soluciones. Son 120. Calcularíamos los kilómetros o los metros recorridos en cada una de esas posibilidades y nos quedaríamos con aquella que fuera óptima, con aquella que redujera el número de kilómetros. Esto se puede modelar con un modelo matemático y sin necesidad de hacer la exploración de las 120 posibilidades, pues lo resolveríamos con este modelo matemático, que es como lo resolvemos nosotros, ¿vale? O sea, ese es el enfoque que nosotros utilizamos. ¿Es necesario? ¿Podemos hacerlo explorando las soluciones? En el caso de 5 puntos, teníamos 120 soluciones posibles. En el caso de 6 tenemos 720, en el caso de 10, 3 millones, en el caso de 15, un billón con B de los nuestros, y en el caso de 20 no lo se lee. Vale. Pero en definitiva, 20 puntos en un recorrido de unas entregas de compras hechas online no es ningún disparate, lo hacen habitualmente los repartidores y evidentemente no podemos estar seguros de que lo hacen de la mejor manera posible, minimizando los kilómetros, el tiempo, el coste, etcétera, porque hay infinidad de soluciones posibles. Si a esto incorporamos la realidad, que los clientes a su vez tienen horarios, que además no los conocemos, que tienen prioridades diferentes y penalizaciones diferentes, que la red es compleja y yo para ir de un sitio a otro no es lo mismo la ida que la vuelta, hay direcciones que no son accesibles, hay vehículos que no pueden acceder a todos los puntos o no a todos los puntos en todos los horarios porque hay restricciones de accesibilidad en las ciudades por parte de los ayuntamientos, pues para garantizar una calidad de vida en las ciudades que pone las cosas un poquito más difíciles a los repartidores, ¿vale? Toda la flota no es igual. Tenemos el problema de las capacidades. Si estoy haciendo visitas a clientes y no llevo carga, no llevo cajas, pues es un problema de ordenación. Pero ¿qué pasa cuando llevo cajas? Y las cajas lo mismo pueden ser un frigorífico que una caja pequeñita, que un disco duro, ¿vale? Bueno, pues en ese caso tengo que asegurarme de que esa mercancía me cabe en los vehículos que van a ir a esos puntos, ¿vale? Tengo que asegurarme que la compatibilidad entre la mercancía es buena, es decir, y el vehículo. Pues ahora con el tema de la vacuna, imaginaos, la vacuna tiene que ir a una determinada temperatura, ¿vale? Pues con la alimentación lo mismo. Hay multitud de situaciones y de variables que complican enormemente el problema y que hace que a las personas nos resulte tremendamente complicado resolver de manera óptima, insisto, de manera óptima, el problema. Lo resolvemos en el día a día porque pedimos cosas por internet y nos llegan todos los días. Es decir, esto se está resolviendo. El problema es cómo se está resolviendo, que se puede resolver mucho mejor, ¿vale? ¿Cómo afecta el tema del e-commerce a la realidad logística que, como hemos visto, es ya de por sí muy compleja? Bueno, pues en cuanto al transporte, en un modelo tradicional, las personas vamos a los centros, a las tiendas a comprar
nosotros resolvemos nuestro problema de desplazamiento y los fabricantes envían solamente a estos centros la mercancía que nosotros luego compraremos en las tiendas. ¿Qué ocurre? Que la frecuencia de envío está normalmente determinada, pues se acuerda con las tiendas acumulan pedidos y piden una vez cada 2 días o cada semana o cada lo que sea, los volúmenes son mayores, los destinos son conocidos, las tiendas son clientes de los fabricantes, por lo tanto se conoce cuándo es mejor ir, cuándo no, se puede negociar con ellos de una manera más o menos fácil. ¿Y qué pasa cuando estamos con el e-commerce? Seguimos teniendo que abastecer a las tiendas, pero además tenemos que acceder todos los días a infinidad de puntos con una mercancía disgregada y fraccionada en unos puntos que no conocía hasta ahora, muchos de ellos, por lo tanto el reto de acceder, mi conocimiento que yo tengo de los tiendas que me ayuda a optimizar las rutas, ahora ya no lo tengo porque los puntos varían constantemente. Y además aumenta tremendamente los problemas de accesibilidad, de horarios, de regulaciones, etc. No digamos además normalmente ocurre que a cada punto muchas veces de media se tiene que ir varias veces porque no está y encima aparece un nuevo problema, ya estaba pero que era casi despreciable, que es el de la logística inversa, que en el caso son las devoluciones, todos aquellos envíos que luego el cliente lo quiere devolver y por lo tanto además hay que resolver, a lo mejor no tienes que ir a un punto porque no le tienes una entrega, pero sí tienes que recogerlo, ¿vale? Y a su vez esto hay que tenerlo en cuenta en las posibilidades de capacidad, etcétera. Hemos dicho al principio, si recordáis, con la complejidad de la cadena de suministro, que el e-commerce había crecido en algunos informes hasta un 50%. Estos eran datos del principio de COVID, ¿vale? Bueno, a partir de diferentes encuestas realizadas aproximadamente en el mes de mayo-junio, el aumento de las compras de Internet por e-commerce, clientes o personas que nunca habían comprado por Internet y ahora sí habían comprado, se habían hecho el ánimo, era un 63% el incremento. O sea, había un 63% de las personas que compraban por Internet que antes no habían comprado, ¿vale? Y luego de las que sí que compraban por Internet, pero solamente a lo mejor pues compraban solo tecnología, pues ahora ya se han animado a comprar ropa, a comprar zapatos, a comprar alimentación, a comprar muebles, ¿vale? Pues también había un incremento de un 63%. En aquel momento yo personalmente diría que incluso es probable que haya aumentado. Pero además hay un dato relevante y es que la intención de permanencia de esta gente, de estos nuevos compradores de e-commerce, de estos nuevos consumidores de e-commerce, es de un 39%. Cerca del 40%, al menos en aquel momento, habían declarado su intención de mantener ese hábito. Es decir, lo he probado, me ha gustado, me parece más cómodo y lo voy a seguir haciendo, aunque desaparezca los problemas de confinamiento del COVID. Bien, esto ya hemos visto, hemos visto hace un momentito en el anterior slide, cómo esto complica tremendamente un entorno, un problema que ya de por sí hemos visto que es tremendamente complicado. Bueno, ¿qué hacemos las personas? Hemos visto también que las personas no somos capaces de gestionar un problema de estas dimensiones, no somos capaces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos el problema. Lo que hacemos problemas más pequeñitos que sí que somos capaces de resolver. Pues me ordeno las entregas por fecha, las agrupo y entonces cojo montoncitos de fechas. Cada montoncito de fechas las divido en montoncitos de poblaciones, cada población en montoncitos de código postal. Y así vamos haciendo montoncitos y luego cada uno de esos montoncitos lo ordeno de la mejor manera que sé, que pues bueno, cojo Google Maps y me voy calculando los tiempos y miro a ver qué sale, o defino reglas fijas y digo, pues mira, voy a hacer primero este código postal, después este otro, después este otro, primero los de este horario, después este otro, después este otro, ¿vale? O bien delegamos, es decir, confío en que un tercero va a saber hacerlo mejor y subcontrato o delego en el conductor. Es decir, yo me hago mis montoncitos, mis pequeñitos, se los doy a un proveedor externo y que resuelva, o contrato, se lo doy a mi conductor y que él se lo ordene. Yo le exijo un cumplimiento y
y ya está, y hemos acabado. Esa es la forma en la que estamos abordando este problema y no es una mala forma, porque al final estamos resolviendo el problema. ¿Qué es lo que ocurre con esta forma? Que tiene deficiencias, ¿vale? A mí me gusta mucho esta frase de Bill Gates que dice que la primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios es que la automatización aplicada a una operación eficiente magnificará la eficiencia, es decir, si automatizamos algo que es eficiente vamos a conseguir que lo sea más todavía, pero continúa diciendo que si automatizamos una operación ineficiente vamos a magnificar la ineficiencia. Cuanto más veces la hagamos y más nos ciñamos a un mal diseño, peor lo estaremos haciendo. Nos vamos a esforzar mucho en que lo hagamos tan mal como lo hemos diseñado. Entonces, por eso nosotros trabajamos en optimizar, aplicando la optimización a la planificación, ¿vale? A esa previsión y a esa planificación de las operaciones, para que luego tengamos la posibilidad de a esas operaciones aplicar esa automatización, como las hemos definido ya, o las hemos diseñado eficientes, esa automatización me va a permitir que las operaciones luego aumenten la eficiencia, ¿vale? En esta línea y aplicado a la última milla, hemos desarrollado el producto Routine Maps. Es una herramienta que resuelve este problema complejo del que hemos hablado. Yo tengo una flota con unas características, unos costes, unas restricciones, unas capacidades, unos conductores con unas competencias, con unos horarios, y luego tengo multitud de restricciones en el entorno y una serie de trabajos, órdenes que tengo que cumplir, que a su vez tienen sus necesidades, o son de una mercancía determinada, o requieren de una capacitación para llevarlas a cabo, o tienen una volumetría determinada, o tienen un horario en el que se deben ejecutar, en el que se deben cumplir, ¿vale? Bien, nosotros lo que hacemos es, cumpliendo todas estas restricciones, diseñamos unas rutas minimizando el coste. No dividimos el problema en problemas pequeñitos, lo resolvemos de una manera global, buscando esa minimización del coste y esa maximización del nivel de servicio, ¿vale? Tenemos un sistema multiobjetivo porque nunca tenemos un objetivo en nuestra experiencia. A esto hemos llegado a partir de la experiencia con clientes donde siempre nos encontramos que el primer objetivo que te dicen, pues probablemente sea el que más interiorizado tengan, pero nunca es único. Siempre hay una tensión entre los diferentes objetivos. Queremos cumplir, pero no a cualquier coste. Queremos entregar a tiempo, pero depende, ¿no? Depende de lo que me cueste. Igual me interesa en términos de recursos, igual me interesa saltarme alguna restricción. Entonces, lo que tenemos es un sistema multiobjetivo donde priorizamos unos objetivos por otros y dentro de esos objetivos pues establecemos unos niveles jerárquicos donde pues incluso podemos llegar a sacrificar un poquito algún objetivo si a cambio superior, si a cambio mejoramos mucho otro objetivo inferior. Hemos desarrollado a su vez también basados, siguiendo un poco las necesidades de los clientes y del mercado, de las empresas, hemos ampliado esa optimización no solamente al diseño de las operaciones en un primer acercamiento, es decir, yo voy a planificar mis rutas de mañana y las hago de una manera optimizada, pero cuando empiezo a ejecutarlas, cuando empiezo a hacerlas y empiezan a surgirme cancelaciones, nuevos pedidos, problemas de tráfico, problemas de inaccesibilidad, de que hay un cliente que no está, etcétera, empiezo a tener desviaciones. Los planes, lo primero que ocurre cuando los empezamos a llevar a cabo es que empiezan a no cumplirse y no podemos entonces abandonar al usuario y que entonces tenga que resolver un entorno que hemos dicho que es complejo, que encima se está moviendo. Pues si no era capaz de resolverlo de una manera estática, tampoco lo va a ser capaz de resolverlo de una manera dinámica, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar métodos de optimización dinámica y, a su vez, por supuesto, mecanismos de control y seguimiento que alimenten a esos métodos de optimización dinámica, ¿vale?
Y todo esto lo hacemos siguiendo la máxima de la optimización colaborativa. No vale que el sistema te dé una solución, sino que tiene que ser, primero, fácil de interpretar. Eso es muy importante, que el usuario pueda entender la solución que se está ofreciendo, esas rutas que le estamos diseñando, esos incidentes o esa adherencia al plan que está ocurriendo o está dejando de ocurrir, tiene que ser capaz de interpretarlo, de entenderlo y además de entender cuáles son las implicaciones de esas desviaciones, cómo me está impactando en mis objetivos, cómo está impactando en otros clientes un fallo o una espera en algún cliente, ¿vale? Y esto lo hacemos a través de interfaces gráficas muy dinámicas, con indicadores, con mapas que nos ayuden a interpretarlo y además que sea interactivo. Los equipos que combinan personas y robots pueden mejorar la productividad hasta un 80% y esto se ha demostrado en diferentes experimentos que ha desarrollado BMW recientemente. Pero desde luego sabemos que es imposible modelar la realidad absoluta. Es decir, siempre hay excepciones, siempre hay situaciones inesperadas, imprevistas, etc. Por lo tanto, tenemos que dejar que el usuario tome el control y tome decisiones que a lo mejor puede parecer que rompen el óptimo, pero es que obedecen a un criterio de negocio o a una situación que no se ha modelado y no está recogido digamos, en el sistema. Costaría mucho más alimentar al sistema con toda esa información que de otra manera. Y por otra parte ofrecemos un entorno de toma de decisiones basado en un simulador. Permitimos que el usuario pueda trazar soluciones, diseñar rutas, cambiar recursos, aumentar recursos, mover la jornada, relajar restricciones, modificar objetivos para ver qué pasa si llego un poquito tarde, me voy a ahorrar cuánto, ¿vale? O cuál es el impacto, si aquí me espero, cuánto de tarde voy a llegar en otro sitio, ¿vale? Todo este tipo de entornos son los que permiten al usuario poder hacer un aprovechamiento mejor de la herramienta. ¿Y qué conseguimos con esta solución que hemos desarrollado? Pues hace tiempo que mostramos este ejemplo, que es un ejemplo que montamos nosotros pues haciendo experimentos, ¿no? Cogimos un ejemplo razonablemente sencillo donde todas las entregas ocupaban lo mismo, cada entrega era un bulto, cada vehículo podía llevar 100 bultos, todos los vehículos podían hacer 7 horas, no tenía restricciones de accesibilidad a los lugares, a la ciudad, ni tenía restricciones de horario, que a este punto tienes que ir hasta ahora y a este no puedes venir después de no sé cuándo, antes de no sé cuánto. Es decir, dentro de que teníamos bastantes entregas que hacer, no teníamos realmente un problema tremendamente complejo. Mentalmente es fácil porque todo es equivalente, me da igual la asignación que haga. Vale, lo que verlo de una manera utilizando la funcionalidad del simulador de la herramienta y lo diseñamos de una manera al uso, ¿no? Pues intuitiva. Pues lo que hacemos es empezamos a hacer agrupaciones en los puntos. Este sería el almacén desde el que tengo que partir, desde donde tengo la mercancía que tengo que entregar a todos estos puntos. Hacemos como montoncitos lo más aislado posible, hago rutas aquí, aquí y aquí, y lo que me queda lo voy resolviendo. Esto me da el sistema con esto, como os he comentado, tiene una funcionalidad de simulación, me ordena cada una de esas rutas de una manera óptima y lo que obtengo son pues todas estas rutas con unos kilómetros, unos tiempos, ¿vale? Si le digo al sistema que me dé una solución optimizada, pues me da una solución diferente. Veis que además antes teníamos los puntos muy separaditos, los colores muy aislados y ahora pues lo que se produce es que parece que los colores se mezclan, ¿no? Por el camino, ¿no? En lugar de hacerlo completamente separado, pues como que aprovecha el camino de ida para hacer alguna parada y le roba bultos a otra ruta, ¿vale?
Bien, ¿qué conseguimos con esto? Vamos, si esto lo traducimos visualmente, ya lo hemos visto, si lo traducimos a cifras, pues en kilómetros, si lo hacemos por zonas, hemos conseguido hacer todas las entregas en 257 kilómetros, mientras que el algoritmo nos ha propuesto unas rutas que lo resolvían en 223. Por zonas hemos utilizado 5 vehículos, el algoritmo ha necesitado solamente 4, ha hecho vehículos mucho más saturados, tanto en capacidad como en tiempo, fundamentalmente en tiempo ha saturado mucho y eso ha representado poder hacer el mismo problema con menos recursos. Es un poco nuestro lema, ¿no? Nosotros podemos hacer más con menos, ¿vale? Y luego en tiempo de gestión, pues hacer todos los ajustes de las rutas para que no se te fueran. A mí me llevó 3 horas y el algoritmo pues te lo hace en 5 minutos, en este caso mucho menos de 5 minutos, ¿vale? Con lo cual tenemos una mejora muy importante en tiempo de gestión, en tiempo de organización de las rutas. Y luego tenemos una cosa que es muy valiosa y que no se puede medir en cifras, que es que tenemos información anticipada y control para tomar nuestras decisiones. Sabemos a qué hora va a llegar a cada punto, sabemos cuántos kilómetros de más o de menos representa hacerlo de una manera o de otra. Tenemos mucha información para poder tomar una decisión con control, ¿vale? Bien, esto es lo que nos permite esta herramienta. ¿Cuál es nuestra experiencia? Y 34 minutos. ¿Cuál es nuestra experiencia a la hora de implantar soluciones de este tipo? ¿Cómo es un proyecto de este tipo? Normalmente nos encontramos en una situación de partida en la que gateamos, ¿vale? Tenemos una empresa en la que, bueno, sobrevive, divide, delega y sobrevive. Y cuando hacemos una aproximación de este proyecto y le enseñamos nuestra herramienta, lo que puede hacer, etcétera, su ambición es volar. O sea, ya estamos viendo que vamos a quererlo todo, vamos a poder hacerlo todo de manera automática, sin intervención humana, el sistema automáticamente va a saber lo que está pasando y va a reaccionar automáticamente, etcétera. Bueno, eso no puede ser así. Primero tenemos que mejorar, primero tenemos que pasar del gateo a caminar, ¿vale? Y eso nos va a permitir llegar a un objetivo que sea alcanzable. Si yo tengo una situación de partida como la de la imagen, no puedo pretender en un proyecto de la noche a la mañana, en un mes o 2 meses, pasar a una situación de todo robotizado, sin intervención de ninguna persona por ninguna parte, que sea todo automático, autointeligente, que la máquina aprenda, etcétera, etcétera, y además con un presupuesto limitado. Vamos, no es que no se pueda lograr, pero va a llevar mucho tiempo y mucho costo. Lo que tenemos que hacer es fasear, establecer primero unos objetivos de mejora y a partir de ahí llegar a un objetivo final. Es decir, primero vamos a ir mejorando, eso me va a permitir mantener el control y a partir de ahí llegamos a un objetivo final. Otra cosa que nos encontramos es la situación de datos que tienen las empresas. Las empresas y las personas somos todos. Es decir, cuando nosotros implantamos un sistema de optimización, al principio, si recordáis, he dicho, nosotros necesitamos que la empresa esté digitalizada. Si no está digitalizada, nosotros no podemos entrar. No, para optimizar necesitamos datos. Sin datos no podemos optimizar, ¿vale? Bueno, esos datos están en el sistema. Inicialmente se hace un planteamiento, parece que todo va a ser fácil, pero lo que nos acabamos encontrando es que hay muchas lagunas, muchas faltas de información. Hay mucha información que no está en el sistema, ¿vale? Información muy valiosa, ¿vale? Información como a qué hora tengo que llegar a cada cliente o cuál es la dirección de entrega de cada cliente. Parece algo obvio, pues es muy frecuente encontrarnos situaciones donde en mayor o menor medida, pero hay una falta de información vital, hablo, no de información
esta que, bueno, que viene bien tenerla, no, estoy hablando de información básica, ¿vale? De lo que me cuesta hacer cada entrega, en tiempos, de los horarios, etcétera. Todo eso nos encontramos muy a menudo que falta. También nos encontramos muy a menudo que hay multitud de excepciones y multitud de errores. Falte la información, pero que sea incorrecta. Un error muy frecuente es que tenemos información de direcciones en el sistema fiscales en lugar de direcciones de entrega. Porque las direcciones de entrega a lo mejor se las sabe alguien y ya va directamente y hace la entrega. ¿Vale? O simplemente en el sistema no están diferenciadas como tal, de una manera digamos, coherente, de una manera obedeciendo a los cánones que luego permitan hacer integración entre sistemas. Y luego que hay multitud de excepciones, es decir, nos encontramos con una serie de reglas a la hora de interpretar la información que tenemos que aplicar cuando hacemos esta integración entre sistemas, este tratamiento de los datos, pero luego nos encontramos que hay multitud de excepciones y multitud de respuestas que son depende, ¿vale? Entonces, esta situación nos la encontramos muy a menudo. Y luego otra cosa que nos ocurre es que pese a que esa información no está en los sistemas, está en las personas. No somos conscientes de que es así, pero es así. Y es el propio repartidor muchas veces el que sabe que determinado cliente está en tal dirección, o el que sabe que a determinado cliente conviene no ir a tal hora porque hay mucho tráfico ahí o no se puede aparcar, o conviene ir a tal hora porque está el dueño, que es el que firma o el que tiene poder de firma o lo que sea, ¿vale? Entonces, toda esta información que para que el sistema te dé una solución óptima necesitas saber, porque es tu requerimiento, si te doy una solución donde te mando a un cliente a un horario al que luego el repartidor te dice que eso no puede ser porque a ese horario no puede entregar porque no está la persona que firma, pues me vas a decir esa solución no es buena, ¿vale? Pero no es buena porque no le hemos dicho al sistema todo lo que tiene que saber. Entonces, hay un primer problema que nos encontramos que es el de los datos. Y este es un problema que lo tiene todo el mundo, ¿vale? Otro problema que nos encontramos es la desconfianza de las personas a la vista de las rutas. Las rutas están hechas siguiendo unos algoritmos que no obedecen a esa lógica de dividir los problemas. Porque si obedecieran a esa lógica de dividir los problemas como tú lo estás haciendo, lo que estaríamos es automatizando, estaríamos digitalizando lo que tú estás haciendo. Nosotros estamos yendo un paso atrás y estamos optimizando. Y eso representa hacer las cosas de otra manera, porque los sistemas son capaces y nosotros no. Y queda demostrado que esa forma es mejor en términos económicos, en términos de recursos y en términos de cumplimientos, ¿vale? Pero lo primero que genera cuando los que tienen que hacer estas rutas es una desconfianza importante. Lo siguiente que genera, no en todos es lo mismo, o sea, no, siguiente quiere decir que son dos cosas que ocurren, hay quien desconfía y hay quien se resiste, quien no quiere hacer esas rutas, porque muchas veces se opone porque tiene un firme convencimiento de que lo que han estado haciendo de una determinada manera por los siglos de los siglos es la mejor manera y no se puede cambiar, porque lo hemos hecho así siempre y así nos va bien. Entonces, hay mucha gente que tiene esa actitud de resistencia por esa creencia, por esa adherencia y esa resistencia al cambio, y luego hay mucha gente que tiene una actitud de resistencia por temor a perder el control o por temor a que le controlen a él, ¿vale? Ocurren mucho las dos cosas. Y estos son un poco piedras en el camino y zancadillas que nos pueden ir poniendo y que es muy importante que tengamos en cuenta estas reacciones y estas actitudes y sepamos gestionarlas. Es decir, no nos enfrentemos a ellas de cara, sino que seamos listos y tenemos que hacer una gestión inteligente de estas reacciones, ¿vale? Y esto un poco, os he ido adelantando, pero un poco como resumen, quiero cerrar con lo que podrían ser, hay muchas claves del éxito de un proyecto de este tipo, pero lo que hemos considerado que son un poco como los 12 mandamientos.
proyectos, ¿vale? Los 3 primeros tienen mucho que ver con el objetivo con los objetivos del proyecto, las expectativas, etcétera. Es muy importante definir bien el proyecto e iniciarlo bien. Acotar muy bien el alcance y definir muy bien los objetivos. Nos hemos encontrado en multitud de ocasiones que hemos tenido que cambiar los objetivos porque cuando hemos dado una solución que cumple los objetivos que nos han fijado, han dicho que no les vale. Es un poco la frase esta de cuidado con lo que deseas, ¿vale? Hay que valorar muy bien las implicaciones de hacerlo todo con menos recursos. Bueno, pues es que eso te puede implicar que un vehículo se te quede sin trabajo, ¿vale? ¿Estamos dispuestos a eso? Hacerlo todo con el menor coste posible. Bueno, pues eso, o sea, todo este tipo de cosas, o hacer el mayor cumplimiento posible, bueno, pues eso puede tener un extra coste. ¿Tú estás dispuesto a esto? ¿Vale? Entonces, los objetivos son muy importantes y el alcance también. No podemos ver el proyecto de una manera con esto de los burros, ¿no? Tenemos que pensar que la distribución de las rutas tiene un impacto en clientes, tiene un impacto en los distribuidores, tiene un impacto en la preparación de la mercancía, tiene un impacto en la organización posiblemente del almacén, o puede tenerlo, ¿vale? Entonces, tenemos que, cuando abordamos este proyecto, tener en cuenta el alcance del proyecto y las implicaciones que tiene a lo largo de todo el proceso. ¿Qué pasa con las altas de los clientes? ¿Qué pasa con los mantenimientos? ¿Qué pasa con los comerciales? ¿Qué pasa con los repartidores? ¿Vale? Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y luego hay que definir muy bien el alcance del proyecto. Vamos a llegar hasta aquí, no vamos a resolver el mundo, no vamos a volar. Vamos a ir en moto, vamos a ir muy rápidos, vamos a tener una mejora muy importante, pero no vamos a volar, ¿vale? Eso es muy importante, definir ese alcance y que quede muy claro para todo el mundo. Otro factor muy importante tiene que ver con las personas. El compromiso de la dirección. Si no hay hay mucha gente que se opone, como hemos comentado, y muchas veces hay que cambiar muchas cosas en las organizaciones porque las cosas de otra manera y porque puede haber implicaciones en otras áreas. O hay un compromiso de la dirección firme desde el primer momento y una comprensión de la dirección de lo que representa este proyecto para toda la organización y por lo tanto hay que involucrarlos a todos por muchos motivos, porque les va a afectar, porque se pueden beneficiar muchas partes de la organización de este proyecto, no solamente la parte de las rutas, se pueden beneficiar muchos, porque muchos tienen información. Hemos visto que hay datos que están en las cabezas de las personas que están haciendo las cosas. Y no solamente están en los repartidores, muchas veces están en el almacén, o está en el comercial, o está en el distribuidor, o está en la persona que toma los pedidos. Entonces, hay que involucrar a toda la organización para que toda la organización pueda evaluar el impacto en términos de cambios que pueda representar para su área o en términos de beneficios que pueda representar y también en términos de lo que puede aportar su área a este proyecto, formar un equipo de proyecto multidisciplinar donde haya gente que participe en mayor o menor medida en el proyecto y que pueda aportar esto, que la dirección lo tenga claro, que tengamos políticas de gestión de estas personas que pueden suponer algún problema y que el equipo de proyecto está formado por los usuarios clave, por aquellos que me van a aportar más valor al proyecto y que van a ser los capaces de sacar el proyecto adelante. Y luego tenemos un tema relacionado con procesos, cambio, comunicación y formación. Ahí voy a poner primero el vídeo, creo que este vídeo lo conoceréis muchos de vosotros. Bueno, creo que seguramente lo conoceréis todos, fue muy viral en su momento, pero me parece muy representativo. Es decir, no podemos introducir la tecnología si no hacemos una
buena comunicación, una buena formación, adecuamos nuestros procesos a la tecnología. No podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora. Tenemos nuevas herramientas que nos permiten hacer otras cosas y luego tenemos que gestionar el cambio, ¿vale? Si no gestionamos el cambio, la gente siempre va a tratar de hacer las cosas como las viene haciendo porque le resulta más fácil, más cómodo y siente el control, ¿vale? Entonces, es muy importante la gestión de las personas y del cambio en estos proyectos. Y luego, por último, los dos primeros muy relacionados con los datos, con la calidad de los datos y la integración de los sistemas. Hay una frase inglesa que es garbage in, garbage out, que viene a significar si le metes porquería al sistema vas a sacar porquería, no esperes grandes resultados si lo que estás metiendo es malo, ¿vale? Y luego el hecho de la integración. No podemos hacer que las personas sean esclavas de los sistemas, sino que estar alimentando los sistemas manualmente, ¿vale? Y por último hay un apartado que me parece también muy importante, que es la capacidad de cerrar el proyecto y que tiene que ver mucho con ese objetivo de volar y de ciencia ficción, ¿vale? Tenemos que ser capaces de cerrar el proyecto, de saber cuándo hemos conseguido alcanzar las mejoras que son alcanzables en nuestras circunstancias, y habrá momento más adelante de poder sobre ese proyecto hacer mejoras y de poder aprender. No empecemos a pedir y a pedir y a pedir cosas, porque lo que ocurre pasando es que si tú no estás viendo la realidad y no estás utilizando la herramienta, difícilmente puedes decir qué le falta, qué mejoraría, porque tu forma de trabajar va a cambiar. Espera usarla y cuando la uses y tengas experiencia en usarla, ya habrás cerrado el proyecto y ya habrás podido beneficiarte de muchos beneficios, valga la redundancia, pues entonces es el momento de plantear unas nuevas mejoras o una segunda fase de proyecto. Y un poco esto se resume en estas tres frases. Yo siempre digo que Matrix nos ha hecho mucho daño porque al final pues lo perfecto es enemigo de lo bueno, y muchas veces queriendo conseguir ese objetivo que es inalcanzable prácticamente, no solamente por las herramientas, sino por las propias limitaciones de las personas y de los sistemas y de las organizaciones, pues nos impiden avanzar, ¿vale? Esa sería un poco una de las máximas. La otra es estar dispuestos a hacer el cambio y a liderar ese cambio dentro de la cambio. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, no lo hagas igual, porque si no lo que vas a obtener es pues lo que decía Bill Gates, ¿no? Vamos a hacerlo mal mucho más deprisa, ¿vale? Y sin desviarnos del camino correcto. Y por último, que las grandes cosas, no solamente en los negocios, nunca las hace una sola persona, están hechas por un equipo de personas. Es muy importante la involucración de las personas y solo las personas van a permitir y van a empujar y van a permitir que este tipo de proyectos salgan adelante. Si no seguimos como esas tres grandes líneas, estas personas ayudarán a solventar los problemas de datos, estas personas ayudarán a solventar a aquellas personas que se resisten o que tienen dificultades, las llevarán de la mano, y es el equipo el que va a permitir y va a facilitar que este proyecto pueda tener éxito. Y nada más, muchas gracias. Lamento pues las dificultades que hemos tenido al principio de conexión. Si alguien tiene cualquier pregunta, no puedo ver el chat, voy a ver si puedo compartir. Y ya, si alguien tiene alguna pregunta o cualquier comentario que hacer, pues estaré encantada de responder. Nos hemos pasado de la hora, porque lamentablemente hemos tenido un incidente técnico al principio, pero también podéis contactarnos a través de nuestra web o a través de nuestro departamento comercial. Pepe Molina, cedo la palabra a Pepe Molina por si quiere daros algún dato de contacto. Bueno, la verdad es que
yo primero que nada, pues agradecerte, Adela, como siempre, esta explicación que creo que ha sido, contiene las 3 Cs, que es clara, corta y concisa, explica muy bien cuál es la necesidad a cubrir, has cubierto prácticamente pues todos los ámbitos que hoy en día nos preocupan a la hora de estar recibiendo o esperando recibir algo en casa, desde el punto de vista del e-commerce y desde el punto de vista del business to business, que es otro tipo de negocio, pues también la problemática cada día más compleja del reparto capilar por todas las restricciones que se van produciendo y por todo el día a día que siempre hace que las planificaciones, por muy optimizadas que las queramos proponer, hay cambios y después están esas replanificaciones, que tú también has hablado muy bien de ello. A mí, sobre todo, yo resaltaría la complejidad que existe del manejo de esas excepciones que hacen que cambie una planificación y que en un momento dado alguno de esos gestos que has sacado ahí de Mr. Bean o incluso el otro, pues esto no se puede hacer, o esto es así, o esto es así, ¿no? Y siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho de otra manera. Hay que intentar salvar esos escollos siempre y tener muy claro que primero que están ahí y después que hay que gestionarlos bien para poder evolucionar. Y evolucionar significa ni más ni menos, en el caso que nos ocupa, pues digitalizar todo el proceso de la planificación de las rutas, digitalizar el proceso también del seguimiento de las rutas y tener herramientas o contar con herramientas ágiles que nos permitan en un momento dado bien gestionar la excepción cuando surge o bien contemplar las posibles excepciones que se puedan registrar a priori para que el sistema ya las contemple y nos dé soluciones lo más optimizadas posible. Iba a decir lo más óptimo, pero el óptimo solo hay uno, como siempre decimos, pero lo más optimizado posible. Simplemente esto, agradeceros a todos la asistencia a este webinar. Recordaros que Veo el que hay día... alguna pregunta, Pepe. Sí. Sí, mira. Perdona. Sí, Perdona, no la sí, es estaba que veo que hay viendo. alguna pregunta. Vale, vale, Mira, vale. Sí, antes de sí. que nos despidamos, Eh, María pregunta si este tipo de proyectos es recomendable para todo tipo de empresas. Bueno, en principio sí. Cualquier proyecto de optimización es aplicable a cualquier tipo de empresa siempre que tenga un mínimo de digitalización, como he dicho, es decir, sin datos no podemos. En concreto, los de rutas son aplicables a cualquier empresa que tenga una necesidad de desplazamiento. Pueden ser empresas de servicios, de mantenimiento, no sé, de ascensores, de extintores, de recogida de residuos, de entrega de mercancías, de paquetería, de visitas, de recogida de mercancía, las propias empresas fabricantes que tienen que hacer llegar su mercancía a los diferentes centros de distribución. Es decir, el ámbito de aplicación de este tipo de proyectos es enorme y da igual que tengas subcontratada la logística que no. Si tú haces un buen diseño, probablemente tendrás unas menores necesidades de subcontratación. Si por otra parte eres la empresa a la que contratan, pues si haces una buena gestión lo podrás hacer con muchos menos recursos y de una manera más eficiente. Eva pregunta, bueno, si voy un poco rápida contestando porque por el tiempo, disculpad, yo normalmente soy más tranquila. Eva pregunta si tener datos o necesitar datos significa que es necesaria una integración con el ERP. Bueno, no necesariamente, ¿vale? Esta herramienta necesita una serie de información que si tú tienes un entorno muy dinámico, pues nosotros recomendamos que está constantemente cambiando, sí que recomendamos una integración con el ERP, pero esta herramienta también de hecho nació con una integración a través de Excel, de manera que tú puedes en un Excel meter las direcciones, y en un Excel meter los datos de tus pedidos, te los subes muy fácilmente a la herramienta y en la herramienta puedes cargar tus vehículos, tus conductores, etc. O sea, es todo muy... No necesitas tener el ERP, ¿vale? La respuesta es no. Y lo cierto es que depende mucho de la naturaleza de tus datos y de la complejidad de tus operaciones. Si es muy compleja, pues recomendamos desde luego la integración, ¿vale?
Luego, vamos a ver, Lara pregunta qué hacer si los objetivos inicialmente fijados se van modificando a lo largo del proyecto. Bueno, hay algunos objetivos que se pueden, esta pregunta tiene su unidad, hay algunos objetivos que se pueden, digamos, parametrizar, vamos a decirlo así, es decir, podemos decir, pues oye, quiero minimizar los kilómetros, o quiero minimizar el tiempo, o quiero ese tipo de cosas, ¿vale? Lo podemos gestionarlo porque la herramienta ya contempla este tipo de cosas. O voy a permitir que se llegue tarde hasta 10 minutos y con eso mejoro la solución, ¿vale? Todo este tipo de cosas se puede hacer. Lo que no se puede hacer es un cambio drástico porque, como hemos visto, como he contado al principio, nosotros cuando modelamos el problema y desarrollamos la solución, los algoritmos que resuelven esto, ya estamos definiendo una función objetivo que tiene en cuenta una serie de restricciones y una serie de objetivos. Entonces, no podemos decir, pues ahora lo que quiero hacer es, no sé, ir primero a los clientes que son más grandes y después a los más pequeños, porque es un cambio, digamos, de alcance tremendo. Entonces, en ese caso, nos obligaría a tener que hacer algoritmos nuevos, que eso no entra en un proyecto. ¿Vale? Nosotros sí que lo que hacemos es desarrollamos constantemente en nuestro roadmap, pues está el poder ampliar objetivos, el poder tener algoritmos que resuelven otro tipo de problemas, pero si cambias muchos objetivos puede que estás cambiando el problema, de hecho. ¿Vale? No sé si... de la herramienta vais a enseñar algo o no. No da tiempo, Juan, pero si quieres hacemos una web, una reunión, un Teams contigo cuando quieras y te enseñamos la herramienta. No hay ningún problema. Enseñar la herramienta lleva pues, entre media hora, 3/4 fácil, para que se vea un poco toda la potencia que tiene y todo lo que se puede conseguir. El objetivo en esta reunión era un poco contar, digamos, que se pudiera entender bien lo que puede aportar esta herramienta frente a la forma tradicional de hacer las cosas y en qué consiste un proyecto de implantación, cuáles son las dificultades, las ventajas y las oportunidades, ¿vale? Pero vamos, a tu disposición, Bien, pues ahora ya he creo contestado a que todas las preguntas y ya he hecho mi trabajo. gracias, Adela. Bueno, podéis contactar con nosotros si queréis profundizar un poco más o bien llamando directamente a los teléfonos que aparecen en la web. También hay un link en la web para solicitar información o bien por info@routinemaps, que será digamos, el canal por el cual nos llega toda la información, tanto a la parte comercial que llevo yo de la herramienta, como al equipo técnico que lleva más y de consultoría que lleva más Adela. Esa es la manera directa para contactar con nosotros, nos pondríamos en contacto directo y a partir de aquí, pues bueno, estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. En fin, si no hay más Muy bien. preguntas, Adela, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, nada más, dar las gracias a todos y nada, Pues oye, hasta la próxima. exactamente, otra vez, muchísimas gracias y aprovecho la plataforma para decir que el día 1 de diciembre haremos un webinar también explicando algo así, pero sobre el entorno de la planificación de demanda y sobre todo lo que es la gestión y la optimización de inventarios. Muy interesante también. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.